Hannah, tu madre y yo hemos estado hablando y pensamos que quizá ya es hora de que... Verás, sabemos que te va bien en el trabajo y nos da la impresión de que lo que quieres lo tienes claro. Pero puede que necesites un último empujoncito. ¿Cómo que un último empujoncito? Nosotros no vamos a seguir manteniéndote. Yo no quería decírselo como se lo has dicho, Lorin. Eres muy dura. Pero si no tengo trabajo. No, ahora eres becaria y siempre dices que al final te darán el trabajo. Pero no sé cuándo. Te licenciaste hace 2 años. Te hemos mantenido durante estos años. Ya vale. Somos profesores universitarios, Hannah. Profesores. Esto es de locos. Podría ser drogadicta. ¿Sabéis la suerte que tenéis? Mirad a mi amiga Sophie. No la mantienen sus padres y el verano pasado abortó 2 veces seguidas. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Solo digo que estoy tan cerca de conseguir vivir como quiero, como queréis que viva, que no entiendo que me lo quitéis todo ahora. No, habrá más dinero. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Esta escena de la serie de Lena Dunham, Girls, puede que os suene familiar, puede que te suene familiar. Violeta, nunca mejor dicho lo de familiar. Sí, bueno, mi madre es maestra, no de universidad, de colegio, pero sí maestra. Como la mía. Es que estamos predestinados. Estamos predestinados a estar juntos, además una de Jaén, la otra de Córdoba, en fin. Pues quizás te ha pasado, como le ha pasado a la mayoría, ese momento en el que los padres no te pueden ayudar eternamente, porque pueden ser profesores universitarios, pero son eso, profesores, no millonarios, no son famosos. Nuestros padres, la mayoría de los padres, no tienen contactos, no forman parte de la élite, no se codean con los círculos intelectuales ni de poder. No te han llevado a un colegio caro donde hacer vínculos que el día de mañana te servirán para colocarte. No están relacionados con la industria discográfica, cinematográfica, literaria. Ni pueden mantenerte para que desarrolles tu carrera artística y creativa, aunque no te vaya bien. Vamos, que no eres un nepo kid. Uf, qué mal suena esa palabra, ¿eh? Son los hijos de... Eso suena todavía peor. Bueno, que no eres hijo de famoso, ni de rico, ni de actor, ni de escritor, ni has tenido un acceso directo a la élite cultural o social. O sea, que eres... Gente normal, pana, se nos ve en la puta cara. Marihuana, Hiroshima, estamos encima. Gente normal, como dice esta canción de Agora Fein en colaboración con Eli Curano. Te descuidas, pagando el precio todos los días. Madrid, Urano, Eric, Zaruno. Traje de vuelta los conceptos del blanco y negro a los bloques con la niebla. Egipto contra Babilonia y antimateria. En agujeros de gusano de mi pecho hacia tu estómago. Un modus operandi ingrávido, inspiración volátil, diamante pulido con plástico entre nubes de hachís. El corazón parpadeando en low battery, dolores de estómago en un banco como Strike. Me patrocina mi actitud, no reptiles con 2 caras. Urano Players, Agora Zane. Descubrí que lo que sé no es lo que me hace diferente. El resto metafísica y banalidades. Ellos no son humildes, no miran al espacio. No se han sentido insignificantes. Gente normal, Nunca normalizado. pulmones infectados, anemias, un profeta como el Yevena. Hoy hablamos de eso, hijos del nepotismo, de que en la cultura también hay clases y de que nacer en algunas familias te lo pone más fácil. Bueno, aunque a veces el nombre pesa demasiado y por eso algunos hijos e hijas de ocultan su apellido. Hombre, es que los nepo kids también tienen personas y son sentimientos, que diría Rajoy. A ver, hemos citado a Rajoy. Bueno, ha pasado. Sí, desde aquí ya solo podemos caer. Vamos a llamar a la única que puede levantarlo. Puesto que los niños son el futuro, aquí tenemos a los niños de la escuela de primaria con la canción... ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Preparaos para el futuro! ¡Wow, wow, wow! ¡El futuro va a llegar! ¡Wow, wow, wow! Pantallas, niños, cultura pop, niños, saltos generacionales y nuevos lenguajes. Con Jimena Marcos. Nadie mejor para levantar esto que Jimena Marcos. Bienvenida, querida, ¿cómo estás? Bien hallada. Se estaba riendo de su careta. ¿Qué pasa? ¿No te gusta o qué? Me gusta la parte que dice Con Jimena Marcos. Jimena Marcos, ¿qué tal las fiestas? ¿A qué has dedicado las vacaciones? Pues las he dedicado a cotillear a gente en Instagram. O sea, lo que hago a diario. Lo que pasa que ahora muchos están pasando las vacaciones en casa de sus familiares. Entonces me ha dado para mucho. Bueno, eres como la blasa de José Mota, pero en Generación Z. Lo siento. Es que he visto el especial de José Mota esta Navidad. Espera un momento. O sea, has citado a Rajoy y ahora a José Mota. Ya, tío. Pinta una buena mañana. ¿Y tú estás en Nuevo Mundo? Ya, bueno, yo qué sé. ¿Tú eras la jovencita de esta pareja? Yo ya soy mayor. Viene con sudadera, viene con sudadera, ¿Qué has visto ahí, Jimena? Pues he visto que esa misma gente que ha estado de fiesta de Nochevieja en la casa Ocupa Tal o en Tal Rave como la de Granada, por ejemplo, luego ha estado merendando roscón de Reyes
Reyes en casa de sus padres en una mesa larga de mantel caro, platos de la Cartuja, mientras charloteaban sobre la última exposición de la tita Eugenia en la Galería Guillermo de Osma, el último libro de papá y el concierto del primo Jorge, que menudo disgusto nos ha dado a todos en Nochebuena cuando dijo que dejaba ADE y Derecho para dedicarse a la música, pero mira qué bien que montó con sus amigos de toda la vida del colegio de estudio su propia tienda de zapatillas de skate hechas con ruedas de tractor recicladas traídas directamente de Uganda y que ganaron el premio Startup Amazing Innovation 2022 y que le convirtieron en el empresario más joven de España con solo 8 años de edad. Menuda portada bonita le ha dedicado al país semanal. Bueno, veo hasta candelabros. Pues sí, porque este es el tema que vengo a hablar. No es un tema nuevo, pero hay que recordarlo de vez en cuando porque luego la gente se sorprende cuando en Twitter ponen que sus ídolos musicales son de derechas. ¡Qué fuerte! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Como bien destacaba también Ana Pacheco en Twitter, cuando cineastas como Rodrigo Sorogoyen le da por negar que es nieto y sobrino de cineastas. No pasa nada, Rodrigo, puedes decirlo. ¿Y cuál es la pregunta entonces, Jimena? La pregunta es, que lo voy a gritar, ¿por qué hay un alto porcentaje de personas que se dedican al arte o la cultura que vienen de familias adineradas y por qué te hacen creer que eres como ellos y ellos como tú? Pero la verdad es que no. Pues hace exactamente un mes, The Guardian publicaba un artículo que hablaba del enorme declive de la clase trabajadora en las artes. Según un estudio en Inglaterra, el 16,4% de los trabajadores creativos nacidos entre el 53 y el 62 tenían antecedentes de clase trabajadora, mientras que ahora solo son el 7,9%. El ascensor social en la cultura estaba roto, lo contábamos antes de Navidad con el periodista Javier Ruiz. Justo, y esto es un tema que es el que siempre hablamos, pero es que no quiero centrarme en eso, sino quiero que ir un punto más abajo, que es no la clase adinerada, sino la clase ociosa, que decía el sociólogo Thorstein Veblen. Deben tener posibilidades de conseguir medios de subsistencia suficientemente grandes para permitir que una parte considerable de la comunidad pueda estar exenta de dedicarse, de modo habitual, al trabajo rutinario. La institución de una clase ociosa es la excrecencia de una discriminación entre tareas con arreglo a la cual algunas de ellas son dignas y otras indignas. Bajo esta antigua distinción son tareas dignas aquellas que pueden ser clasificadas como hazañas. Indignas las ocupaciones de vida cotidiana en que no entra ningún elemento apreciable de proeza. Teoría de la clase ociosa. Thorstein Veblen. Claro, porque dedicarte a currar de 8 de la mañana a 8 de la tarde no hay ninguna proeza. No, de hecho Veblen en este libro hablaba de que por eso la gente con dinero se dedicaba a la caza. Sí. Eso sí que es una proeza. Es una proeza, sí. Matar a distancia. Bueno, muchísimo. Y además, recuerdo, voy a cambiar de tema porque la caza no me interesa, recuerdo que hace unos años le dedicaron un artículo a mi barrio que es la Alameda de Osuna y lo titularon Alameda de Roxuna y en ese artículo se preguntaban pues por qué había tantos músicos en un mismo barrio, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? Y era muy fácil, es decir, no tienes que currar porque tienes padres que te mantienen para que tú puedas ir tocando la guitarrita por ahí. Bueno, pero no todos los músicos son así o vienen de clases adineradas. No, claro que no, o sea, no vamos a hacer generalidades, vamos a intentar no hacerlo, pero evidentemente son pocos los que pueden vivir de la música, ¿no? Sin currar en otra cosa. Aquí se lleva otro tipo de historia, lo de tocaba en el metro de Nueva York y un cazatalentos le convirtió en el mayor artista de todos los tiempos. Es un Aquí poco no más, pasa. No, es muchísimo más difícil. Al final influye más la familia en la que te has criado y por otro lado también la gente con la que te relacionas, ¿no? Con la que te codeas. ¿Y para desgranar todo esto qué? Pues para desgranar todo esto... Que yo sigo el guión. Vale, perdón. ¿Cómo somos, la gente así como más mayor, ¿no? Joder, los teóricos. Desaparecemos como... Como los dos abuelos esos del palco de Barrio Sésamo. Venga, sigue allí. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Pues para desgranar todo esto le he preguntado, y para hablar de la cultura, ascensor social, meritocracia, le he preguntado a un par de mujeres, entre ellas a Andrea Toribio. Ella trabaja en el sello Planeta en no ficción y me contó algunas claves sobre este asuntín que también, y también le lancé la primera pregunta de todas las preguntas, que es, ¿se puede publicar un libro en España sin un padre, madre o un padrino o madrina que te avale? La respuesta más clara y más breve sería no puedes publicar, pero tampoco quiero dejar de lado que hay toques de magia o coyunturas especiales en las que efectivamente eso pueda suceder, ¿no? Estoy pensando en el caso de Íñigo Redondo hace, si no recuerdo mal, 3 o 4 años en Penguin Random House, que su manuscrito fue un manuscrito rescatado de una pila de otros manuscritos editoriales, o en otros escritores que de repente hayan aparecido.
pero los escritores nunca aparecen, son personas que llevan escribiendo mucho tiempo, solo que la visibilidad de sus obras tiene lugar en un determinado momento y siempre es coyuntural. Si esa coyuntura la queremos llamar personal, en el caso de que alguien, por ejemplo, haya hecho un taller de escritura junto a alguien que tiene posibilidad de presentar tu manuscrito en una editorial, pues es que al final es lo que decía. Lo he cortado aquí, pero lo que decía ella es que casi todo es una historia de los afectos. O sea, que no tiene tanto que ver con el mail al que debo enviar el manuscrito de mi libro, sino en cuántos talleres he estado con tal escritor, o cuántas veces he coincidido con fulanito, menganita, o a cuántas fiestas me han invitado en la editorial de turno. Claro, y quién se mueve en estos entornos literarios, porque por mucho que estés en el club de lectura de la librería de Usera, pues nunca vas a llegar a entrar en el círculo de la clase ociosa. La prueba de que este asunto es un tema de toda la vida es la letra de Come on People de Pulse, y un gran recordatorio, porque yo no recordaba que era tan textualmente este tema, ¿no? Había olvidado que le hablaba a una niña bien que regresaba de Grecia y que había estudiado escultura en el St. Martin's College. Bueno, una chica que acabó siendo la pareja de Varoufakis. Increíble la historia. Hostia, no lo sabía. Vamos a dedicarle otro programa a este ¿Qué tema. me cuentas? Esto es para un próximo Nuevo Mundo. Pues lo hacemos. Sí. Pues sí, es que es un emblema de todo lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Hoy? Sí, sí, ¿Ah? sí. Y... Pues es esa niña pija que quiere fingir que es gente ordinaria normal y que vuelva a ser un tema de actualidad. Bienvenidos un día más a El Diario de la Meritocracia, el único programa de televisión que enfrenta a víctimas de la meritocracia con sus torturadores. ¡Marina! Me han contado que estás ¡viva en la mierda! Es que no entiendo por qué mi trabajo y mi esfuerzo duro cada día no consigo tener éxito, no lo entiendo. ¡Ay, otra que muerde el polvo! ¿Tú también crees que si te esfuerzas mucho, seas como seas, y vengas de donde vengas, triunfarás, y que si no lo haces será únicamente culpa tuya por fracasar? ¿Te has comparado con Lina Lanham y con otros artistas que lo petaron a los 20 y pocos, ¡Cada día verdad? de mi vida! Pues vamos a abrirte los ojos. ¿Qué te Andrea? Andrea tiene la edad de Marina y tiene una carrera consolidada y un piso de propiedad. Ha montado su propia empresa y además mira cómo brilla tu pelo, joder. Pero Andrea, no te rayes, reinvéntate, sigue luchando por tus sueños porque el que la sigue la consigue. El talento y el esfuerzo es lo único que una necesita. La ilustradora Rocío Quillaguamán, de hecho, hizo una viñeta sobre los pijos de Barcelona. Ella es una de las grandes reinas a la hora de retratar esta élite así un poco cultureta catalana que hay en todas partes, en todas las comunidades autónomas. Bueno, y como todas las geniales creaciones de Rocío, recomendamos verla en sus redes y con subtítulos porque se entiende mucho mejor los gritos desesperados e histriónicos de sus caricaturas de la Peñita de Barcelona. Eso es. El caso es que la clase social al final lo vertebra todo e ineludiblemente también afecta al mundo de la literatura. Ahora mismo la literatura y clase social condiciona el contenido no solo de los ensayos, y estoy pensando en el ensayo de Eudald Despluga que publicó hace poco, el de No seas tú mismo, o estoy pensando en las últimas novelas de Belén Gopegui, donde literatura y clase social se dan cita ineludiblemente para conducir las nuevas narrativas a las que estamos, asistiendo. Para mí es un tándem ahora mismo indisoluble. O sea, en la poesía, por ejemplo, no siempre tiene que ser social, pero también nos tenemos que preguntar quiénes son los poetas en España ahora mismo, o quién se puede permitir escribir poesía sin hablar de precariedad. Es decir, puede que en el contenido no esté claramente reflejado lo que es la precariedad, pero externamente sí, y esto tiene que ver con las condiciones materiales. Vaya, que la gente que escribe es la que puede hacerlo por algo más antiguo que el hilo negro, la pirámide de Maslow. Primero tienes que tener las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas, comida, agua, seguridad. Si una vez resuelto todo eso y no estás explotada en el curro y te da tiempo y tienes dinero, puedes cubrir las necesidades psicológicas. Muy bien. Y ya, si no tienes que dedicar el resto de tu tiempo a los cuidados o a personas que dependen de ti, pues ya si eso, puedes dedicarte a la alfarería. Ya, sí, eso. Claro. Sí, se dan todas esas circunstancias. Ya Más difícil que cobrar el cheque bebé. Sí. Y además, si además de todas estas necesidades cubiertas, pues tienes el kit de alfarería en casa, libros en la estantería, productores y cineastas en fiestas en la cocina, pues es lo que se conoce como ahora como Nepo Baby. Nepo Babies. Expliquemos de dónde viene el palabra. Pues el concepto se ha puesto de moda a raíz de un artículo que publicó Vulture y es básicamente el hijo de una celebrity. El artículo en cuestión hacía un árbol genealógico de algunos actores y actrices estadounidenses que son hijos, hijas de y que también se dedican al mundo del espectáculo. En 2022, Internet destapó una gran conspiración. Hollywood estaba dirigido por una red invisible de lazos familiares y todos estaban involucrados. Todo el mundo es hijo de alguien, pero era como si todo el mundo fuera hijo de alguien. Euphoria, una de las series de televisión más modernas y novedosas, fue creada por el hijo de un importante director y coprotagonizada por la hija de otro. La actriz Maya Hawke no solo tiene a dos padres famosos, sino que se parece físicamente a ambos.
La mitad de los artistas independientes de Brooklyn tenían padres con páginas de IMDb. Incluso el primo de Succession, Greg, resultó ser el hijo de uno de los tipos que diseñó el logo de los labios de los Rolling Stones. Horrorizados, los creadores de contenido se pusieron a trabajar. Una frase difícil de manejar, el hijo de una celebrity, se redujo a una palabra de moda pegadiza, Nepo Baby. Los TikTokers comenzaron a producir vídeos sobre los Nepo Babies que se parecían a sus padres famosos. Sacaron a la luz a todos los Nepo Babies que no se sabía que lo eran e hicieron anuncios de servicio público en el que instaban a los padres famosos a criticar a sus propios Nepo Babies para mantenerlos humildes. Bueno, se refería el texto al creador de Euphoria, Sam Levinson, hijo del guionista y director Barry Levinson, a Maya Hawke, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman. Y en España también tenemos nuestros casos conocidos o señalados, sobre todo Bad Guy es la hija del actor Edward Farello, ella nunca lo ha negado y siempre lo ha reconocido sin más. Greta Fernández es la hija de Edward, la familia Flores, Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, y luego Miguel Bosé a su vez, hija de Lucia Bosé y Miguel Dominguín, la hija de la Pantoja. Vamos, que son incontables. Sí, y hay brotan como setas, más ahora que el concepto se ha puesto de moda, y entonces a la gente le gusta señalar muchísimo, no sé por qué. Entonces, para seguir ahondando con este tema, le pregunté a la escritora y periodista Begoña Gómez Urzaiz, que ha abordado este tema de diferentes maneras en el podcast Tardeo de Radio Primavera Sound, junto a la también periodista Noelia Ramírez. Creo que el tema Nepo Babies, para empezar, es una etiqueta bastante resistible. Al final, un Nepo Baby no deja de ser lo que en España siempre se ha llamado como un hijo de o un enchufado. Lo que pasa es que esta nueva nomenclatura, como muchas veces el léxico que surge de redes, tiene mucha pegada. A mí esta etiqueta me hace mucha gracia, Nepo Kid, Nepo Baby. Y al final los Nepo Babies lo que son es una exageración de ese fenómeno de dejar las artes y los trabajos creativos como un reducto para la gente que proviene de posiciones acomodadas. Y esto, sin tener datos a mano, sí que me parece que es fehaciente, que es algo que está sucediendo y es gravísimo y completamente empobrecedor. ¿Hay datos? ¿Tú tienes datos, Jimena, por ejemplo, en el ámbito editorial del que nos hablaba antes? Pues es muy difícil porque las editoriales, por ejemplo, son muy celosas a la hora de compartir datos de ventas. Habría que cotejarlo con el ascensor social, la renta de los padres, el INE, el epígrafe de la IE al que pertenece. Vamos, que no te ha salido del moño hacer el cálculo. No, se me ha hecho bola. Se te ha hecho bolita. Se me ha hecho bolita, pero es un hecho que el oficio familiar al final siempre se hereda, no solo en la cultura. Notarios, médicos, abogados, agricultores, también carpinteros, pero sobre cuántos Nepo Babies hay en la literatura y cuánta influencia tienen de verdad en la sociedad, pues no sabemos. Así que le pregunté a Andrea si creía que los Nepo Babies estaban copando o no el stand ese de libros recomendados por la Central o el escaparate de la Casa del Libro. No sé si los Nepo Babies, como decía, están copando, digamos, como las preferencias de los libreros y de los lectores y de las lectoras, pero sí, desde luego, están copándolo pues los asistentes y los alumnos y las alumnas de diversos talleres de escritura, de aquellos escritores que profesionalmente, porque parece que no se puede hablar tampoco de la profesionalización o de la emergencia de profesiones anejas a la escritura en sí misma o a la literatura en sí misma. Creo que hay un montón de alumnos de distintos escritores y creo que hay, pues, que siempre lo ha habido, escuelas, o sea, asistir a un taller de escritura de un escritor o una escritora que ahora mismo esté en un buen momento no deja de ser formar parte de una escuela. Pero las escuelas las ha habido, por Dios, desde el Renacimiento. Y también Begoña me habló de esto que desarrollaba Vulture sobre los actores, directores, hijos, hijas de. Y si también, le pregunté si también ocurría esto en el panorama audiovisual español. En el sector del audiovisual yo quizá distinguiría un poco lo que son los Nepo Babies, los Nepo Kids, de la gente que proviene de las antiguas, digamos, familias de cómicos, ¿no? Porque esto siempre había sucedido, pues como los Gutiérrez Cava, por ejemplo, que también se dedicaban a eso un poco, que era el negocio familiar. Por ejemplo, ¿podemos considerar que Javier Bardem es un Nepo Baby porque era hijo de Pilar Bardem y sobrino de Juan Antonio Bardem? Sí y no. Pilar Bardem fue una madre soltera y ha contado muchas veces, y lo han contado sus hijos, cómo le costó muchísimo sacarlos adelante en un trabajo inestable y difícil. Por otro lado, ¿quién lo tenía más fácil en el momento de llegar a las escuelas de teatro, ¿no? Ellos, los Bardem hijos, digamos, que tenían el conocimiento y que tenían los contactos de su familia, o sus compañeros de la escuela de teatro que igual eran hijos de dos funcionarios y que podían tener una comodidad y una estabilidad económica en su casa, pero no tenían los contactos
ahí es un poco donde surge la pregunta y entramos en el terreno del capital cultural, ¿no? ¿Qué es lo que vale más, el cash o el capital cultural? Buena pregunta. O el capital cultural terminaba, ¿no? Hablando con Andrea, con Begoña y viendo un poco el panorama literario audiovisual en España, pues sorprende detectar que si se supone que hay tantos nepo babies en la cultura, ¿cómo es posible que hubiera también tanta literatura y tanto cine sobre clases bajas y orígenes humildes? Papá, que quería preguntarte una cosa. ¿Tú me pagarías una escuela en Barcelona? ¿Una escuela en Barcelona? ¿Qué pasa, que no hay escuelas aquí? Bueno, de circo no. ¿De? De circo. ¿Una escuela de circo? Ah, que hay escuelas de circo. Una escuela de circo. Estás fatal. Esto era un fragmento de La inocencia, de Lucía Alemany, ¿no? Sí, una película súper bonita, que también en esta línea pues estaba Alcarrás de Carla Simón, Chábalas de Carol Rodríguez y Colás, esa generación un poco de autoras que han podido tener acceso a la Escuela de Cine de Barcelona de la SCAC, o su hermana en Madrid la ECAM, o escuelas de audiovisuales, que tenían colegas que se dedicaban más o menos a lo mismo, es decir, lo de siempre en el audiovisual, ¿no? Montar un corto porque tienes una prima fotógrafa, un colega que diseña vestuario, amigos de amigos actores, una vecina escenógrafa y al final, o sea, no digo que no tenga mérito, es decir, es súper de agradecer que por fin tengamos autoras, cineastas que puedan dirigir películas y al final, pues si tienes acceso, cualquier padre o madre ayudaría económicamente en todo lo que pueda a sus hijos o cualquier colega a su amigo, pero resultaba un poco curioso como también este boom, sobre todo el contenido, ¿no? De por qué se tratan historias más humildes, está en el audiovisual ahora y también en la literatura, en novelas como Feria de Ana Iris Simón o Panza de burro de Andrea Abreu. Ahora mismo la literatura y clase social condiciona el contenido no solo de los ensayos, y estoy pensando en el ensayo de Eudald Despluga que publicó hace poco, el de No seas tú mismo, o estoy pensando en las últimas novelas de Belén Gopegui, donde literatura y clase social se dan cita ineludiblemente para conducir las nuevas narrativas a las que estamos, asistiendo. Para mí es un tándem ahora mismo indisoluble. O sea, en la poesía, por ejemplo, no siempre tiene que ser social, pero también nos tenemos que preguntar quiénes son los poetas en España ahora mismo, o quién se puede permitir escribir poesía sin hablar de precariedad. Es decir, puede que en el contenido no esté claramente reflejado lo que es la precariedad, pero externamente sí, y esto tiene que ver con las condiciones materiales. Claro, Andrea también era muy crítica y hablaba del momento que estamos viviendo, que es un tanto egótico, ¿no? Porque estamos muy centradas en la inmediatez de esta precariedad que nos vertebra, pero ya se preguntaba también, y lo interesante es hacia dónde va esto, ¿no? Si es, como cuenta el artículo de The Guardian, poor porn, o sea, pornografía de la pobreza, que son gente que tiene mucho dinero y que está hablando de ser pobres, o son realmente personas que han tenido por fin acceso a la cultura, ¿no? Begoña me habló también del postureo que podía haber en todo ello. Me parece que España es un país especialmente mal preparado para hablar con franqueza de los orígenes sociales de cada uno, sigue costando muchísimo y en los últimos años hemos visto esta tendencia, sobre todo en redes, a performar la pobreza, a exagerar mucho unos orígenes más humildes de los que se pueden tener o a abusar mucho, ¿no?, de la historia. Un poco es el síndrome del abuelo picador, ¿no?, de Víctor Manuel. Una historia de superación de 2-3 generaciones atrás. Es verdad que hay una tendencia a presumir de orígenes obreros, incluso sí. a inventártelos. Sí. Por eso lo de la performar la pobreza que decía Begoña. Pero bueno, también puede ser tramposo porque a su vez todo este auge de textos, películas o series que hablan de diferentes clases sociales, de raza o con acentos como distintos, ¿no? Como el de Andrea Abreu en Panza de burro, pues es algo bueno, ¿no? La diversidad de contenido debería ser algo bueno. O como tu acento. Mi acento, por favor, habrá algo más diverso. Claro, pues justo sobre esto le pregunté a Andrea, o sea, hablé con Andrea Toribio y ella pues quiso hacer una petición. Quiero pedir desde aquí que por favor no se traten como algo exótico, o sea, no es fruta. O sea, estas realidades como la racialización de los textos o es que tampoco quiero decir como el empobrecimiento de la literatura en favor de un estilo un poco más rico, ¿no?, y más colorido, que tiene que ver con clases sociales en las que se habla de una manera distinta y en la belleza que está, o sea, la belleza que existen, que esas nuevas formas de hablar o esas formas de hablar de siempre alcancen un lugar protagónico en
en los productos culturales. O sea, yo creo que debemos dejar de sorprendernos con las cosas que desconocíamos, porque en cierta medida es hacer adanismo. Bueno, y después de todo esto, Jimena Marcos, ¿a qué conclusiones has llegado? ¿Hay más diversidad o son los mismos de siempre, ahora llamados Nepo Babies, los que disfrazados nos hacen creer que hay más diversidad en la cultura? Pues a ver, hay muchas conclusiones. La primera y la previa es que nos gusta mucho señalar y al final también habría que dirigir el dedo a quien dirige editoriales, productoras de música y de cine. Y luego, las conclusiones sobre el nepotismo baby, pues me voy a apoyar en el ensayo de César Rendueles contra la igualdad de oportunidades, porque está lleno de barras. Barras, venga, suéltanos unas buenas barras. Pues la primera barra es la mentira de la meritocracia, porque la cultura del esfuerzo, no sé cuántos. La gente de clases altas tiene más probabilidades de que le vaya bien o consiga lo que quiere porque tiene más oportunidades. En España, por ejemplo, el 56% de los niños hijos de profesionales de clase media alta con notas malas o regulares en la enseñanza obligatoria dan el paso a la educación posobligatoria. O sea, en el caso de los hijos de trabajadores manuales sin cualificación, el porcentaje es solo del 20%. Lo que quiere decir esto es que juegan con más fichas. O sea, si una te falla, siempre vas a poder seguir con la otra. Si el niño suspende en clase en la educación pública obligatoria... Lo meto en la privada. Lo meto en la privada, lo meto en la concertada, le pago un profesor particular y si no le funcionan las matemáticas, pues puede derivar a estudiar Bellas Artes o otras carreras igual, no sé, que le vayan mejor al niño porque le funcionan mejor, qué sé yo. El punto número 2, lo que hablábamos del círculo endogámico, ¿no? De cómo la gente que se dedica al arte y la cultura, pues muchas veces porque se codea con gente del mismo corte. Según algunos estudios, en España el 75% de las ofertas de empleo nunca se hacen públicas. El 85% en el caso de los puestos de trabajo de dirección. Nosotros como no vamos a dirigir. Pero bueno, la clase trabajadora queda así definida por su doble exclusión, tanto de la propiedad de los medios de producción, esto que decíamos de los directores, quien dirige estos medios, como de las cualificaciones y relaciones socialmente más útiles y valoradas y mejor remuneradas. Tercera barra. Esto va a seguir mucho tiempo así. Vaya. En 2016, un estudio de 2 economistas italianos mostró que las familias más ricas de Florencia en el Renacimiento, esto que decía Toribio, seguían siendo aproximadamente las familias más ricas de Florencia 600 años después. Va lento el ascensor social ese, ¿eh? Sí. Lo están subiendo con poleas a mano. Hay que darle tiempo. Unos siglos más. A ver, según un informe del Peterson Institute for International Economics, aquí, barras, también, que analiza el origen de las grandes fortunas mundiales, en España la mayoría de los ricos lo son por herencia, un 53,8%. En la cultura estaría bien seguir la estela pues, de los Bardem, los Flores, para ver qué pasa con los hijos y el de los hijos. Amigos y amigas, amiguis, por eso es importante poner impuestos a los ricos. Bueno, pero eso es otro tema de otro programa. Sí, de otro programa. La cuña de Javier Gallego. La igualdad efectiva solo puede ser el fruto de la intromisión política. Ellos son al final los que privatizan la educación o la sanidad para seguir con sus parcelitas de poder. Bueno, tú y yo hemos hablado estos días mucho, Jimena, de esto, preparando el programa, y me parecía un gran resumen la frase de Mónica Martínez Bravo, que es una joven doctora en economía, hija del barrio obrero de Prosperidad en Barcelona, cuando recogió el premio Banco Sabadell. Dijo: hay tantos instantes en mi trayectoria donde el camino se podría haber torcido que no creo que pueda considerarme representativa. Muy buena frase, sí. Oye, sobran ejemplos sobre cómo se generan políticamente esos guetos del privilegio. Hace solo unos días El País publicaba que los colegios concertados de la Comunidad de Madrid pagan una media de 1.500 euros al mes por usar enormes parcelas públicas con contratos hasta casi, atención, el siglo XXII. Sí. Ya tienen contratado hasta allí. Y ahora Ayuso y Almeida proponen cedérselos a coste cero. Gratis total. Gratis total. Es que lo de los colegios privados, pero sobre todo concertados en este país, que son muchísimos y nos los quieren hacer pasar como colegios normales, porque hay muchísimos, cuando en realidad son una anomalía del sistema educativo, pues que me trae de cabeza, porque recordemos que funcionan con dinero público, pero sin embargo el personal de esos centros está elegido a dedo por redes, por las mismas redes de las que estamos hablando o por lo que el colegio de turno considere. Y muchas familias quieren llevar a su hijo a esos centros en lugar de a otro donde el profesorado entra por oposición. Así que son el gran ejemplo para mí del antimeritocracia. Sí. Vaya. Y yo quiero añadir el comentario que nos va a salir en YouTube, que es la meritocracia está en entredicho en everywhere, pero también en nuestro ámbito, el periodístico, porque al final muchos entran en el periódico El País, por ejemplo, porque hacen el máster del propio medio, o en Radio Nacional porque hacen el máster de Radio Nacional,
profesional, nos conocemos por las mismas redes, por estar sobre todo en Madrid o Barcelona, y al final, ¿quiénes somos los periodistas que contamos esto y hasta qué punto no funcionamos igual? No vamos a responder, ¿no? Está bien hacer esa pregunta y dejarla en el aire sin responderla. Un poquito de autocrítica tampoco nos vendría mal. Bueno, hace unos meses un estudio de la Universidad de Cardiff estimó que el 80% de los periodistas británicos provienen de clases altas, algo de lo que ya ha hablado mucho Owen Jones. En 2016 era el 72%, o sea que está subiendo. Sí, y yo como Jimena no he hecho los cálculos para nuestro país porque Carne Cruda no me paga tanto. La República Independiente de la Radio no solo está en podcast, podcast. También en YouTube, Instagram y Twitch. Ahora, Carne Cruda también se ve. Bueno, pues para hablar de todo esto vamos a abrir la tertulia de la gente nueva. Lo lleváis crudo. Lo lleváis crudo. Una sección en plan tertulia. En plan random. Sí, totalmente random. Por fin un espacio sin boomers en Carne Cruda. ¿Sí qué? Que no te cartas. Boomer. ¿Qué? Que yo soy generación X, chaval, entérate. Ok, boomer. Te falta calle. Bien, pues hemos invitado para esta tertulia a la artista María Escarmiento, que el próximo 3 de febrero publica su primer disco, Cosas de Brujas. Hace un par de meses lanzó Puedes contar conmigo, la versión del tema de La oreja de Van Gogh, que nos llevó automáticamente a los 90. María, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Nerviosa con el lanzamiento de Cosas de Brujas? Ay, pues la verdad es que sí, se acerca. Está el 3 de febrero, es ya. Encima es una fecha mágica porque es como 3 del 2 del 23. Guau, sí, guapísimo, me ha quedado redondo. Muy cabalístico. ¿Y de qué va? ¿Y qué vas a contar ahí? ¿Por qué lo has llamado de brujerías? Brujerías. No, joder, es un disco, a ver si os gusta. Yo creo que es bastante interesante musicalmente y en realidad se ha unido todo como en este universo brujil que me encanta, que siempre me ha encantado desde que era pequeña y estoy muy ilusionada. Voy a hacer una gira de todo divertido. Ay, ya solo recuperar este tema de la oreja. Ya, de verdad, ya te lo agradezco. La verdad es que yo también me lo agradezco a mí misma. Bueno, también está con nosotros la poeta Begoña Moreno Rueda, premiada en múltiples ocasiones. Ha ganado, por ejemplo, el premio Hiperión de Poesía 2021 por su poemario Servicio de Lavandería, el premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina en el 22 por La Mujer Ocupada. Y hoy conectamos con ella a través de internet. ¿Quién ha puesto esto aquí? A través de internet. ¿Cómo vamos a conectar con ella? Pues yo que sé, a través de pues telepatía. El teléfono. Violeta, a ver. Podríamos conectar con ella. A ver, a través del teléfono. Bueno, claro, vale, pero internet es una palabra antiquísima. Ay, perdón, por lo visto yo. El caso es que Begoña Somos nos tan habla nuevos que desde, hasta internet es viejo. que esto es mi tierra, la Fundación Antonio Gala, donde ella lleva allí desde octubre y estará hasta mayo. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantada, feliz año. Feliz año. Feliz año. ¿Qué tal hacer una residencia de este tipo? ¿Cómo es? Pues se agradece sobre todo el tiempo para escribir y el espacio, que como habéis estado hablando durante todo el programa, no es algo que pueda disponerse con la misma libertad cuando estás teniendo una jornada laboral pues de 8 horas, de 12, en fin. Así que agradecidísima y aprovechándola a tope. Oye, hemos escuchado a María Escarmiento cantar. ¿Por qué no empezamos con un poema tuyo? ¿Nos recitarías algunos versos? Sí, por supuesto. Pues no sé, os traigo, por ejemplo, este poema que pertenece a La Mujer Ocupada, que fue premiado en el premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina de la pasada Navidad, no de esta, sino de la anterior. Diría así: me desnudo y me ofrezco como carroña a mis enemigos. Algunos son dentados como los chacales del lomo negro de Namibia y se abalanzan sobre mi cuerpo y desgarran mi carne y arrastran mi entraña y las devoran como hombres. Otros son alados como los buitres del viejo mundo y atisban mi cadáver desde las alturas como atisban los de las reses. Y otros son impensables como las tortugas de agua dulce a las que nadie espera engullendo un pez vivo. Sean quienes sean, roen mis huesos, defecan mis órganos, lamen la cuenca vacía de mi corazón y aún así no les parezco suficiente. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias, Begoña. Gracias. Bueno, queríamos charlar con vosotras sobre vuestra experiencia en el mundo de la cultura, en la música en el caso de María, en el de la poesía en el caso de Begoña, porque os movéis por espacios diferentes, venís de lugares diferentes y queremos saber
¿Qué es lo que más os ayudó a la hora de dar el paso a profesionalizarlo en la música y en la poesía? ¿Cuál es el paso previo a poder vivir de vuestro trabajo? Si es una beca, una presentación. María, en tu caso fue Operación Triunfo. Sí, literalmente. Lo menos Nepo Baby que hay. Hacer una cola de 60 horas y un casting de 16.000 personas y que te cojan. Y sin embargo, luego te han colocado en las listas de Nepo Babies, Spaniard Nepo Baby. Sí, ¿Cómo llevas eso? ¿Qué pues piensas? a mí me hizo mucha gracia porque no sé si sabéis que noté cuando entras te quitan las redes sociales y todo. ¿Ah, sí? Y tú te quitan el teléfono, no puedes hablar con nadie, no sabes nada. Entonces yo salí y el día que sales pues normalmente te esperan como muchos fans y así como para conocerte y te cuentan un poco todo y a mí me decían claro, es que como no paran de llamarte enchufada, es que todo el mundo llamándote enchufada y yo como que dije en plan de enchufada, ¿cómo? Rollo, me costó un huevo llegar a la lógica y era, no, porque es que nos han dicho que tu padre escribió La Puerta de Alcalá y yo en plan, maldito el día que yo conté que mi padre, fumado con sus 2 colegas, escribió 4 palabras. O sea, mi padre no tiene nada que ver con nada de la industria y mi madre sí que es la que se dedica a la cultura, que lógicamente a mí me costaba mucho entender la relación enchufe porque ella se dedica al cine, no tiene nada que ver con nada de OT, o sea, ¿sabes? Como que era muy, por lo que decías un poco antes de Baguial, ¿no? De su padre es actor. ¿Qué me estás contando, no? En plan, ¿cómo puede ser? Entonces me costó mucho y ya luego pues lo vas entendiendo y al final yo ni lo lucho ni nada, o sea, no pasa nada, yo estoy súper agradecida de que mi madre se dedicara a eso porque es innegable que me ha dado acceso, pues yo con 8 años podía ir a un rodaje con ella, ¿no? Y entonces de repente lo ves y te flipan las cámaras, te encanta la gente, o sea, lógicamente, pues lo que decíais un poco de las familias, ¿no? Tu padre es médico y vas a la consulta y pues a mí me ha pasado con mi madre, a mí en el ámbito de la música, porque el audiovisual no ha sido nunca lo mío, pero sí que he estado en contacto y me ha dado la oportunidad de entender que hay muchos trabajos muy diversos en el mundo del espectáculo, digamos, que me podía gustar hacer, ¿no? Entonces yo estoy agradecida por eso, pero claro, al final el desconocimiento, pues eso, vale, pues mi padre es músico, pues sí, porque tú lo digas y ya está. Y a mí me enchufaron en Operación Triunfo porque mi padre un día escribió una canción, o sea, era todo como un poco torpe, pero bueno. Yo qué sé, al final es normal, yo es que lo entiendo todo, no sé. Begoña, en tu caso tus orígenes son distintos. Tú has ganado el Premio Hiperión de Poesía, como antes decíamos, por servicio de lavandería, donde cuentas algunas de las experiencias que has tenido trabajando como lavandera de hospital. Algo que destacaba un titular del País que creo que no te gustó demasiado, la lavandera de hospital que ha ganado casi todos los premios de poesía. ¿Es pesada esa etiqueta constante de venir de la clase obrera, como puede ser para los Nepo Kids venir de clases más privilegiadas? Bueno, siento muchísimo por el periódico del País que intentaran colgarme una etiqueta que desde luego no consiguieron colgarme, puesto que yo no soy una lavandera que escribe versos, no lo era en 2021 ni muchísimo menos lo soy ahora. Yo soy una profesional que lleva dedicándose 10 años a la poesía y que en un determinado momento trabajó en una lavandería, lo mismo que también trabajé en el Domino's Pizza o sirviendo en un bar, o sea, y eso sin embargo no se cuenta. Bueno, en fin, sensacionalismos varios. Efectivamente, mis orígenes yo no vengo de una familia precisamente de artistas o de gente de élite. Mis orígenes son obreros de los cuales estoy muy orgullosa, y tanto como mi abuela se ganaba la vida fregando escaleras con sus propias manos sin que nadie le regalara nada y sacó 4 hijos para adelante, yo he sacado 9 libros adelante, todos de ellos premiados, nadie me ha regalado nada y estoy tan orgullosa como lo estaba mi abuela, y ni mi abuela era más que yo ni yo soy más que mi abuela. Ojo, que nunca el arte debe encumbrar a nadie, ni la poesía te hace más que nadie, que de esto también es para que hagáis otro programa, la humildad en el arte, y lo creo que se lo tienen mucho. Exacto, de hecho justo precisamente por eso hay un poema a mí que me gusta mucho de tu libro de servicio de lavandería, que hablas de cómo un compañero le sorprendía que fueras poeta, no sé si con la misma ironía de al revés, ¿no? Que bueno, el lado contrario. Yo no sé, Begoña, lo mencionabas un poco antes con lo de la beca en la Fundación Gala, que te da tiempo ahora para escribir y no tener que trabajar en otro oficio, sino dedicarte plenamente al tuyo, que es escribir. No sé si aún es difícil dedicarse a la poesía a día de hoy a tiempo completo. Es la gran pregunta que se le hace a muchos poetas. ¿Se puede vivir de la poesía en España? ¿Cómo lo ves? Yo puedo hablar desde mi propia experiencia. Desde mi propia experiencia hasta el momento diría que no, que para mí no ha sido posible vivir de la poesía en ningún momento. Entonces, pues no sé, si otros lo han conseguido, aleluya, pero desde luego no ha sido mi caso. Y no creo que por falta
de currículum o de trayectoria, sino porque, bueno, no sé, estamos en una sociedad en la que no se valora el arte ni la cultura como se debería y no se nos facilita nada, no se nos tiene en cuenta. María, ¿tú crees que el hecho de que tu madre se dedique al cine a ti de alguna forma te ha ayudado a estar más cerca de la cultura, a tener un acceso más fácil que otras personas que vienen de clases más obreras, o también te obliga a demostrarlo más? No, bueno, yo creo que claramente es una ayuda, ¿no? Y hay que ser consciente del privilegio de una y yo estoy muy agradecida. Luego pienso como en los puntos que considero como más pivotales en mi carrera y no ha sido algo que haya influido, ¿no? Ahora a lo mejor pues alguna cosa más directa, pero que desde niña yo viva en una casa que esté lleno de libros, que mi madre me lleve al cine todas las semanas, que tenga un montón de amigos músicos, que yo les vea coger una guitarra y cantar y quedarse hasta las tantas en mi casa, que se valore todo eso. Creo que es indudable que a mí me favorece que yo me vea capaz y que vea que es posible dedicarse a la cultura, porque en mi casa me han dado de comer toda la vida de eso, ¿no? Bueno, es verdad que, claro, mi padre tenía un trabajo muy tradicional, era funcionario del Estado, y entonces él tenía su sueldo, y yo lo he hablado muchas veces con mi madre, que gracias a que mi padre tenía un sueldo fijo, ella ha podido explorar todo lo que ha podido explorar, porque ella no siempre ha podido vivir del cine o de la tele, ¿no? Entonces, siempre he visto esas dos cosas, y de hecho es curioso, porque cuando yo les dije a mis padres que yo quería ser cantante, lo primero que me dijeron los dos fue: tienes que estudiar una carrera, y yo lo rebatí mucho. De hecho estudié 3 años y luego la dejé, o sea, como que yo siempre tuve mucho conflicto con eso, porque le decía: mamá, ¿cómo me puedes decir tú que estudié una carrera? Y entonces ella me decía: no, pero yo estudié mi carrera. Y dice: pero no has ejercido nunca. O sea, tuvimos ahí un debate eterno. ¿Te costó mucho convencerles de que querías dedicarte a cantar? Sí, me costó un montón, porque yo creo que también hay un punto de mi madre había visto lo complejo que era, tenían muchos amigos músicos que al final han vivido toda la vida sin una estabilidad económica. Para un padre una madre tampoco es apetecible, ¿no? O sea, yo creo que mi padre siempre quería que fuera ingeniera también, nepotismo del otro lado, y papá, no sé sumar, ¿cómo te puedo explicar? Un momento, sí. Yo quería hacer un apunte, porque claro, luego hemos hablado del boom de Operación Triunfo y de todo eso que mucha gente habla, pero ahora sacas tu primer disco, que eso ya es como otra cosa, ya no es el pequeño single, Instagram o tal, no sé cuántos. No sé si lo sientes como que ahora de repente, que eso también se habla mucho con los autores, ¿no? Cuando uno es escritor, que es cuando publica un libro. No sé si a ti este paso ahora es como, hostia, de repente ahora tengo que demostrar todo, o ya con los singles que has ido sacando, ya como afianzando tu trabajo. No sé cómo sientes este cambio. Sí, o sea, lo siento ilusionante más que otra cosa. Lo de demostrar nunca me ha preocupado demasiado, no es algo que le dé mucha importancia, gracias a Dios, no sé por qué, no es algo que me raye, no vamos a crear aquí rayadas nuevas. Ay, perdón. No generemos trauma. Bastantes tenemos ya con los que traemos de casa. Es broma. Pero no, es verdad que me hace mucha ilusión, porque sí que al final, pues es lo que hablábamos, pues tú puedes entrar en Operación Triunfo y luego a lo mejor no te sale vivir de la música, ¿no? Entonces yo sí que me siento súper afortunada y decir: coño, estoy sacando un disco, a mi madre le hace ilusión, ¿sabes? En plan, es el momento como que a todo el mundo lo identifica como te hace ilusión, es como muy lo mítico que le puedes contar a tu tío en la cena de Navidad y lo entiende como de: vale, eres cantante, vas a sacar un disco, entonces pues se agradece. Pues quiero preguntarle sobre estos dos temas a Begoña. Primero, ¿cómo fue tu acceso a la poesía? Si había libros en tu casa o si ha venido por otros lados, y si puedes vivir de la cultura. Porque claro, ya nos has contado que trabajas en el Dominos, que trabajaste de lavandera en un hospital. Ahora sí tienes una beca, pero no es lo normal. Que también es, los premios a los veces son premios monetarios, a veces pueden ser monetarios, a veces simplemente son prestigio. Eso es. Begoña, las dos cosas. ¿Cómo llegaste a los libros y a la poesía y cómo te mantienes con ella? Yo ya he comentado antes que no vivo para nada ni me mantengo de la poesía. A este sistema no le interesa. Y en segundo lugar, en mi casa, que si había libros, pues la verdad es que solamente había libros, pero para mí mi madre hacía todo lo posible para que nunca me faltara la cultura. Si en mi casa no había cultura, desde luego ellos se esforzaban, mis padres, para que a mí no me faltara nunca ni el pan ni la cultura. Es algo por lo que estoy agradecidísima. Aún sin poder, a mí nunca me faltó esas dos cosas. Sin lujo, pero desde luego esas dos necesidades cubiertas. Tanto el estómago como el alma, lo he tenido siempre cubierto. Y nada, pues que cómo llegué a la poesía, vocacionalmente. Como decía al inicio, nadie me ha regalado nada. Estoy orgullosa de haber llegado donde he llegado y de aspirar a llegar incluso muchísimo más alto con el paso de los años por mis propias manos. Muy bien, claro que sí. Vuelvo con... Es contundente, Begoña. Sí, Begoña. Como los versos, zasca. Barras. María, porque también me quedaba en el tintero la pregunta de ¿crees que se suele hacer más sangre con esto que se habla ahora de los Nepo Baby en la cultura, porque están más presentes en redes o bueno, porque nos gustan más, porque somos fans, y no con hijos o hijas de gente
que les deja en herencia verdadera fortuna y poderes. Se le da tanta caña a Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega y actual presidenta de Inditex, como a la hija o nieta de Lola Flores, o la protagonista de Autodefensa, por ejemplo, que se le ha calificado como hija de Barcelona. Claro, es que es súper interesante, ¿no? Porque ahora de repente yo entiendo que es mucho más jugoso criticar a una persona como más mediática, ¿no? Más pública, y yo lo pensaba cuando reflexionaba sobre esto, pues eso era esto, pues mi padre era médico, mi abuelo era médico, o las familias de actores que decíais antes, que siempre yo nunca lo había sentido como algo malo, rollo, veías a alguien, pues es el hijo de tal, y era como, ¡hala, qué guapo!, ¿no? Pues toda su familia como que lo ha mamado, no sé, yo no le veía... hasta ahora no le veía un tinte negativo a heredar la profesión familiar, pero claro, le das un par de vueltas y es un poco coño lo que decíais de Florencia. Uy, no sé si se puede decir coño, pero claro que sí, coño. Lo que decíais de Florencia y de todo, o sea, es que es algo que ha pasado siempre, ¿no? Se heredan las cosas y ese es el problema que tenemos, claro. Begoña, ¿tú crees que es importante hablar de clase, de la precariedad que nos atraviesa? Por supuesto. Por supuesto, le he dedicado un libro entero a la crítica social y a la conciencia de clase, por supuesto que lo pienso. Algo que la gente, pues, bueno, hay quien está concienciado, hay quien no, pero creo que sigue siendo un tema relevante hoy en día. No sé si a ti te afecta, es una de las preguntas así que también se hace mucho a los escritores o autores, que es en el momento en el que está guay que te aísles y que tengas tiempo para leer y escribir únicamente eso, pero no sé si a ti te afecta estar más alejada de la vida, no sé, de la vida social, la vida normal de la calle, ¿no? No sé si a la hora de crear te ayuda o todo lo contrario, como que te apetece más pasearte por es que una cosa, no creo que esté encerrada en la fundación. Es que yo no estoy aquí de clausura, que puedo salir a la calle y esas cosas, aunque la fundación sea un convento rehabilitado, pero puedo salir a respirar. Puedes ir al McDonald's. Es cierto que, bueno, ahora estoy un poco más alejada de lo que estaba en 2021. Sí, digo que estoy más alejada de la vida obrera de lo que estaba en 2021, ¿no? Cuando escribí Servicio de Lavandería, pero de todos modos, bueno, son etapas de la vida, son oportunidades que igualmente me siguen permitiendo escribir y desarrollar mi poesía por muchos caminos, porque de verdad que tengo 9 libros y solamente uno se dedica a este tema, pero el resto cada uno trabaja registros diferentes, temáticas distintas, y todo lo que se me cruza en la vida lo aprovecho y hago de ello arte, poesía. Os voy a preguntar a las dos, ¿cómo creéis que podríamos igualar las oportunidades en la cultura? ¿Qué se puede hacer, María? Jolín, pues qué interesante, ojalá saberlo, pero yo sé, al final siempre volvemos a la misma respuesta, pero yo es que lo he hablado mucho y siempre es la misma respuesta, que es la educación, ¿no? Y al final valorar y ponerle valor desde pequeños y que todo el mundo entendamos lo importante que es. Al final está muy ligado, porque yo ahora estaba pensando, claro, a mí también me afecta que mi madre o mis padres pues te lleven a manifestaciones, o sea, todo lo que mamas de pequeño es lo que luego valoras, ¿no? Y claro, si estamos alejados, si vamos a un colegio que de repente tiene religión pero no tiene otras pues, literatura, todas estas cosas, creo que puede ser la manera de que todo el mundo entienda que puede dedicarse a esto, que vale para esto, y habrá un montón de gente que ni siquiera se le haya ocurrido, se haya dejado de tener ese pensamiento, ¿no? Begoña. Yo coincido con María, yo creo que la solución está siempre en la educación y en enseñar a las personas a valorar lo que tienen desde pequeñas. Debemos de esforzarnos por criar librepensadores, personas que no tengan miedo a reflexionar en voz alta y sobre todo a hacer reflexionar a las que tienen junto a ellas, y desde luego a romper todas estas clases de opresiones que quieren que caigan sobre nosotros. En el mundo de la literatura, Begoña, ¿has encontrado mucho hijo de o hija de? Yo solamente hablo de mi trabajo y... No, hombre, no, si eso no es un insulto, simplemente puedes decir, pues sí, es que hijos de escritores, que es muy habitual, claro, si al final también, como decía María, cuando te has criado con círculos culturales y los has tenido muy a mano, es normal que al final tu vocación vaya por ahí. Supongo que como en todas partes hay gente que realmente lo lleva en la sangre y escribe vocacionalmente, y luego hay gente, pues sí, que claro, que está enchufada, pero vamos, que como en todos los ámbitos. Yo me limito a mi trabajo y sé que lo que hago es puro, sincero. Creo que remueve conciencia, y yo, de verdad, y solamente con hacer pensar a una sola persona de todas las que me leen, yo ya soy feliz, me doy por satisfecha.
María, ¿tú conoces a compañeras y compañeros que tienen también como ámbitos familiares relacionados con la música o con la cultura, con el cine? Sí, estaba pensando, no tantos, conozco algunos y luego al final es que yo siento que y en el arte más la vida te pone en tu lugar, ¿no? Pues eso, los hijos de actores, pues a lo mejor les haya sido más fácil llegar al casting, pero tienen que ser buenos actores y actrices, ¿no? Y seguramente en la literatura igual, si escribes mierda, pues ya puedes ser el hijo de quien quieras. Yo sí que siento que al final el público es absolutamente listo, ¿no? Y a mí me gusta pensar que, bueno, hay cosas que son muy exitosas que no nos gustan, pero la gente tiene muchísimo criterio. Puedes ser quien seas, que tienes que ser bueno, en mi opinión. Pues esperemos que al público le gusten mucho las cosas de brujas. Muchísima suerte, María. Muchas gracias a vosotras por Gracias por haber invitarme. estado hoy aquí. Y Begoña, esperamos con mucha ansia el próximo poemario. Desde aquí recomendamos todos ellos, los que ha publicado Begoña Rueda, especialmente este premio de poesía Hiperión, Servicio de Lavandería. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí. Un abrazo, encantada. Aquí has tenido un compañero de versos, que no te lo he dicho, ya te mandaré alguno de mis 2 poemarios. Bueno. Un abrazo muy fuerte. Genial. Este 2023 vamos a recuperar nuestro álbum familiar. ¿Me oyes bien ahora? Soy Gabriel, cooperante. ¿Te acuerdas de esta? Me llamo Pilar, vivo en Moscú. Tenía una voz, era Qué bien increíble. nos lo pasamos aquí. Hola, buenas tardes. Me llamo Milagros. Qué chulo este viaje. Qué sueño. Vamos a escuchar. Esa es muy difícil. Había renunciado a mis sueños. Ojalá volvamos a escucharnos pronto. Para hablar de lo más personal habría que irse tomando unos cafés o algo así. Un abrazo a todos, que vaya todo muy bien. Pégala aquí. Álbum familiar de voces. Voces. Mira. Qué joven estabas. De carne cruda. Me llamo Pilar, vivo en Moscú desde hace muchos años. Soy profesora de español como lengua extranjera y correctora también. Mi padre y mi madre no es que me pidieran que viniese, pero sí que me preguntaban con mucho tacto y yo comprendía la pregunta. Pero bueno, yo a ellos les tranquilicé. Lo primero que les dije es, a ver, si viviese en Washington y Estados Unidos hiciese una de las suyas, ¿tú estarías preocupada por mí? Le dije a mi madre, me dijo, no, yo pues es más o menos lo mismo. A los rusos les cuesta mucho comprenderlo, pero yo es que llevo mucho tiempo viviendo ahí, son 15 años ahora, es mi casa también. Os empecé a escuchar en Radio 3, me sorprendió muchísimo, yo no soy oyente de radio en general y me encantan sobre todo los reportajes que hacéis. Cuando entrevistáis a gente diferente, vais a los lugares, por ejemplo, el que hicisteis de los Rider, me encantó. No sé, que dais esperanza, os preocupáis de lo que habláis, os preocupan esas cosas, de verdad, no es solo un ejercicio abstracto de periodismo, sino que os preocupáis y de reflejarlo y de buscar a las personas, a los movimientos que pueden hacer algo para mejorar o que están haciendo algo para mejorar. Es eso lo que yo creo que es lo que más me gusta, que bueno, la vida es muy difícil y lo ponéis como es, pero estáis también con los que intentan arreglar todo eso de diferentes formas. Qué sueño poder seguir descubriendo cositas nuevas con relativa frecuencia, cualquier cosa. Ayer, por ejemplo, descubrí un camino nuevo para ir en bici y ya volví a casa con una energía diferente. Poder seguir trabajando de lo que me gusta. A lo mejor un día, cuando vuelva a España, me gustaría dar clase a gente que lo necesite, a emigrantes o refugiados o, en general, cualquier persona a la que el saber español le pudiese ayudar en algo. Si queréis participar en nuestro álbum familiar es el 717-717-970, el teléfono al que podéis mandarnos vuestro contacto. También podéis escribir a productores@carnecruda.es, donde Celtia está ahí apuntando todas las historias y cogiendo vuestros contactos. Tiene una agenda que cuidado con ella. La Cuidado con protección ella, de datos. sí, porque luego se presenta en tu casa. Sí, puede pasar. Bueno, a Pilar la habéis escuchado muchas veces ya en este programa. Hemos contactado con ella cuando la guerra de Ucrania, cuando empezaron las represiones a las protestas en Rusia, y la acabáis de escuchar porque grabamos esta entrevista con ella para nuestro álbum familiar. Y resulta que es que hoy Pilar está aquí con nosotras. Bienvenida. Hola a todos. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, de paso por Madrid y bueno,
Qué gusto, esta casualidad que teníamos preparada esta pieza y justo aparezcas tú. Una muy buena casualidad. Nos has traído regalos, creo. Bueno, son 2 detallitos porque el viaje es muy largo y por desgracia no puedo traer todo lo que quisiera. Así que tengo que traer cosas ligeras, pequeñas y no perecederas. Muy bien, muy bien. Pues, ¿y qué es? Pues son un par de infusiones. En Rusia se toman muchas infusiones, sobre todo té, pero hay de todo. Una es poco exótica, es del sur de Rusia, es europea, y otra que me gusta mucho es un poquito más exótica, es de la zona oriental, ya colindante con Mongolia. Está muy buena, es muy aromática, es bien. tonificante para tomar por la mañana. Pasa, que hablamos. Huele de maravilla Sí. y además crece en muy poquitos sitios. Crece por esa zona que se llama Uy, qué Buriatia. Creo que en el Tíbet también crece. Qué ganas de irnos a tomar alguna infusión, que no la vamos a tomar, vamos. De infusionarnos. Infusionarnos. Oye, ¿y qué tal por allí? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal en Moscú? Tenso. Y descubres cómo al final te puedes acostumbrar a todo, pero esa tensión sigue. La primera gran movilización, parcial, pero gran movilización, han terminado, pero la gente no vuelve, o vuelve pero no deshace la maleta porque saben que en cualquier momento puede haber otra, que puede ser mayor. ¿Y han terminado las protestas? No estoy muy puesta, está, como ya hablamos aquella vez, está tan reprimida la protesta. Tania también nos contó que protestas masivas no hay, incluso está prohibido ahora salir lo que antes eran piquetes individuales. Cuando se prohibió prácticamente cualquier tipo de manifestación, se podían hacer piquetes individuales, ya ni siquiera se puede hacer eso. Entonces lo que queda son ya cositas más subversivas, desde grafitis, pegatinas, etcétera. Ha habido momentos muy tensos esta Navidad, ¿no? Con la muerte de muchos soldados rusos en un ataque ucraniano en plena Navidad. No sé si esto ha aumentado la tensión social allí. No se puede ocultar, hay información oficial, pero más allá de la información oficial es que se están llevando a hijos, hermanos, maridos, hijos de vecinos y no vuelven. Hay mucha gente que no vuelve. Entonces, diga lo que diga la información oficial, la gente ve que hay gente que no vuelve. Pilar, ¿y tus clases? Tranquilas, como es más filológico, digamos, aunque no 100%, tengo más chicas que chicos, pero hay gente que se ha ido porque sus padres se han ido. Entonces hay estudiantes que ya no están. Y tú has venido aquí a ver a la familia, imagino. Claro, pues lo que hacemos los que vivimos fuera. Entonces me reparto entre Levante y el norte, y entre que de camino pues paso por Madrid. Precisamente he visto a un amigo de Moscú, que ya no está en Moscú. Así que he tenido que venir a Madrid para verlo. Pues aquí tienes a tu familia, lo sabes. Gracias por formar parte de este álbum y de esta pequeña familia radiofónica, y por venir a cerrar con un broche tan precioso el programa de hoy. Muchísimas gracias a vosotros por todo lo que hacéis. ¿Qué es esto que está sonando, Pilar? No sé, es ruso. Es ruso. Bueno, pues va a ser cosa de irse, ¿no? Sí, vámonos ya porque esta infusión huele muy bien. Así nos la tenemos que tomar. Volvemos mañana con un especial del señor Sanabria. Sí, viene además Eduardo Casanova a presentar su nueva película, Luis Bullosa a hablar de Lana del Rey y la cultura americana, y Sandré, el grupazo de punk rock de Barcelona. O sea, que es un menú que no te lo puedes perder. Hasta entonces, que la radio os acompañe.